Nuestro invitado de hoy, doctor Gimeno Rojas, es caleño y médico cirujano de la Universidad del Valle y cirujano plástico de la Universidad Javeriana, actividad que le tocó suspender por la aparición del COVID-19 y sus consecuencias de cuarentena. No obstante, el doctor Gimeno, junto con un equipo de colegas profesionales en diferentes disciplinas de la salud, decidieron dar la batalla por la erradicación del virus que a su paso deja miles de víctimas mortales, desempleo, inestabilidad y un sinnúmero de situaciones que se derivan de un largo año sin ser normal en la vida de los colombianos. Su investigación sobre la cura para el COVID trascendió y hoy es el médico más consultado, incluso por la alta cúpula de nuestro gobierno en Colombia. ¿En qué consiste este tratamiento que ha salvado varias vidas? Esta y otras preguntas a continuación, aquí en El Ágora, un lugar de encuentro. Amigas y amigos, bienvenidos a su programa El Ágora. Doctor Gimeno Rojas, curas y vacunas contra el COVID-19. Muy buenas tardes, doctor Gimeno. Es para nosotros un gran placer poderlo tener en nuestro programa. Bienvenido. Gracias, Ángela, por esta invitación a tu programa. Bueno, doctor Gimeno, pues usted ha sido uno de los pioneros en todas estas curas que supuestamente han salido desde el Valle del Cauca. Usted es un cirujano plástico, pero pues se ha dedicado precisamente a ayudar a la comunidad o ayudar al mundo en este problema tan grave que ha tenido este 2020. Cuéntenos, doctor Gimeno, primero, ¿por qué usted, siendo un cirujano plástico, se dedicó a descubrir la cura para el COVID-19? Bueno, realmente yo lo que me adherí fue un grupo de investigadores encabezados por el doctor Oscar Gutiérrez y Raúl Corral, profesores de la Universidad del Valle, y yo me adherí a este grupo de investigación y quise hacerlo como un compromiso de todos nosotros, porque detrás de mí vinieron también otros grupos de médicos, porque en realidad somos más o menos unos 40 médicos que nos unimos a este proceso para tratar de buscarle un tratamiento a una pandemia que se veía venir muy mortal y que nos iba a afectar a toda la comunidad. Entonces, o hacíamos algo o nos íbamos a dejar morir todos aquí. Entonces teníamos que buscar un tratamiento alternativo y que fuera de fácil consecución por parte de la gente y a bajo costo. Eso fue lo que nos motivó a buscar un tratamiento alternativo, pero como te digo, nos adherimos a un trabajo de investigación dirigido por el doctor Oscar Gutiérrez y Raúl Corral. Qué importante, doctor, que eso haya salido verdaderamente desde el valle, desde nuestro territorio. Cuéntenos en qué consiste este tratamiento, doctor. Ángela, mira, es que el tratamiento consiste primero que todo en una intervención temprana a base de varios medicamentos. Es un protocolo que incluye varios medicamentos dependiendo del estado de la enfermedad, porque es que es una enfermedad que tiene tres fases: una fase viral, de replicación viral, luego una fase inflamatoria temprana, luego una fase inflamatoria como tal y luego una fase de regulación inmunológica o un proceso autoinmune. Dependiendo del momento en el que cogemos los pacientes, nosotros hemos propuesto una intervención temprana en los primeros días de síntomas para atacar el virus en su fase de replicación viral y evitar que llegue a fases inflamatorias y posteriormente a la desregulación y enfermedad autoinmune, que es lo que finalmente mata a la persona. Entonces, el tratamiento consiste en tratar de evitar la replicación viral en fase temprana y se llama intervención temprana, que tiene varios medicamentos. Ya, bueno, estos medicamentos la gente lo puede conseguir fácilmente, ¿es de bajo costo? Primero que todo son de bajo costo, los puede conseguir las personas fácilmente en cualquier droguería, pero es muy importante advertir, Ángela, que este tratamiento debe ser guiado por un médico, no a la autoformulación. Pero sí consiste, no depende solamente de la ivermectina, como la gente lo ha llamado, sino que también depende de otros medicamentos que van acompañándola, porque los tratamientos antivirales no dependen de un solo medicamento, sino de un conjunto de medicamentos y sobre todo dependiendo de la fase. O sea, nosotros empezamos con una combinación de ivermectina, nitazoxanida, aspirina. En un momento determinado tenemos que hacer uso también de antibióticos y en las fases inflamatorias ya tenemos que usar colchicina, usamos dexametasona. En un momento determinado podemos utilizar otros medicamentos, porque esto no depende solamente de un medicamento y, como te dije, depende de la fase. Es importante que sea guiado siempre por un médico. Doctor, pero ¿por qué, por ejemplo, las EPS no lo están, no lo ordenan, sino que simplemente mandan a la casa a la persona con una aspirina?
Bueno, realmente ha habido mucha controversia en estos tratamientos, controversias de escuelas médicas. Tú sabes que las escuelas médicas tienen diferentes puntos de vista. Nosotros hicimos una recopilación de una bibliografía que empezó con tratamientos de enfermedades virales anteriores al SARS-CoV-2, que es la que causa el COVID-19, y se empezó a revisar bibliografía desde el SARS-CoV-1, el MERS, enfermedades virales como la hepatitis C, inclusive tratamientos antivirales para el mismo SIDA. Entonces empezó a recopilar una serie de bibliografía para tratamientos antivirales para buscar alternativas a una enfermedad que era mortal y que al día de hoy todavía nadie ha escrito la última palabra, y que es una enfermedad que todavía estamos en el ensayo y el error. Nadie ha dado la panacea ni ha dado la última palabra en el tratamiento de estas enfermedades. Entonces, o buscamos alternativas o simplemente nos dejamos morir. Entonces, la Organización Mundial de la Salud no ha dado una aprobación oficial para estos medicamentos, pero nosotros empíricamente, con los esfuerzos que hemos hecho, hemos encontrado muy buenos resultados en nuestros tratamientos. Entonces, mientras encontremos un buen resultado en nuestros pacientes, pues la seguiremos usando. Doctor, ¿y cuál ha sido, digamos, el índice de mortalidad con la gente que inicia el tratamiento en la parte temprana? La mortalidad de nosotros ha sido inferior al 0.2%. Inferior al 0.2%. No, eso me parece muy triste que verdaderamente no se haya podido utilizar esto a nivel nacional, y que el ministro, digamos, o por lo menos las autoridades nacionales no lo estén no lo estén nacionalizando para que todo el mundo, para que las EPS nos pudieran por lo menos dárselo a las personas que lo necesitan. Bueno, realmente eso es una decisión del gobierno, seguir los parámetros de la Organización Mundial de la Salud. Estamos desarrollando los respectivos estudios, adelantando, recopilando la información, porque le cuento a Ángela que esta es una enfermedad nueva y de la cual todavía el mundo está aprendiendo todavía. Esto nos cogió un poquito desprevenidos a todo el mundo y nos tocó empezar a aprender sobre la tragedia, sobre el dolor humano. Y esto no nos ha dado tiempo realmente de crear, sí, estrictamente los protocolos concienzudos, pero estamos en ese proceso. Entonces, estamos recopilando los datos para nosotros poder hacer las respectivas publicaciones, y los resultados hasta el momento para nosotros han sido bastante buenos. Y además, pues, con ese tratamiento se ha curado a mucha gente también famosa, conocida en el alto gobierno. En fin, ha sido verdaderamente algo muy importante desde Colombia. Y pues, digamos, el éxito del Ancianato San Miguel también fue algo interesantísimo. Qué pesar que verdaderamente el gobierno, por asuntos burocráticos, no lo esté sugiriendo para que todo el mundo lo pueda usar. Doctor, otra pregunta. Dicen que la gente que le ha dado dengue no le da el COVID. Sí le puede dar el COVID. Le puede dar COVID a la gente con dengue. Es más, hemos tenido casos donde tenemos pacientes con dengue y con COVID. Es un tema que la gente de pronto ha malinterpretado, pero definitivamente puede haber un nivel de cierta protección limitada de anticuerpos, pero no quiere decir que no le pueda dar. Sí le puede dar. De hecho, hemos tenido casos en el que hemos tenido pacientes con dengue y con COVID, y efectivamente sí le puede dar. No se le puede garantizar una inmunidad cruzada, que porque le dio dengue no le va a dar COVID. No hemos tenido ese caso. De hecho, yo he tenido muchos pacientes que les dio dengue y después les dio COVID, y viceversa también. De modo que eso no es real. No hay una protección de inmunidad cruzada total. No, puede haber cierto grado de protección, pero... Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro. Doctor Gimeno Rojas, curas y vacunas contra el COVID-19. Doctor Gimeno, hay algo que pues ahora es lo que está en boga, que es el asunto de las vacunas. ¿Usted cree en las vacunas? Indudablemente sí creo en las vacunas. La vacuna es una herramienta muy importante para el control de esta enfermedad, pero debemos darle un mensaje a la gente
que no es la única herramienta, hace parte de un arsenal de herramientas para el control de la pandemia. Pero hay que ser muy claros en que la vacuna por sí sola no es la panacea ni es lo que va a controlar este tema. Tenemos que seguir también cuidándonos, particularmente en países como el nuestro, donde el proceso de vacunación va muy lento. Y adicionalmente, mientras la población, por lo menos en un 70%, no esté vacunada, pues tenemos que seguir cuidándonos porque la vacuna garantiza son complicaciones y muerte, pero no disminuye transmisibilidad. Tú puedes ser portador de la infección, pero no vas a dejar de ser contagioso para otras personas. Entonces tenemos una responsabilidad muy importante, las personas que están vacunadas frente a los que no están vacunados. Y hay una falsa perspectiva de seguridad de la gente con la historia de las vacunas. Las vacunas hacen parte de una estrategia, pero no es la única. Entonces, las medidas de bioseguridad siguen cobrando importancia todavía, aún con la presencia de las vacunas. Por favor, este es el mayor mensaje que podemos dar en este programa. No dar un falso concepto de seguridad, sino que tenemos que seguir cuidándonos máximo en un país donde vamos en un proceso de vacunación muy lento. ¿Usted cree, doctor, que si una persona ya ha tenido las 2 dosis de la vacuna y han pasado los 30 días, de todos modos esa persona tiene que seguirse cuidando, usando el tapabocas y el distanciamiento y todo lo que se recomienda? Está demostrado, mira, debemos hacerlo de todas formas con toda la población, no solo los vacunados, sino los no vacunados, porque nosotros podemos seguir siendo vacunados transmisores del virus. De modo que hasta que no tengamos una población importante, o sea, por lo menos de un 70% de la población vacunada, no podemos dejar de usar las medidas de bioseguridad, porque podemos tener la capacidad de contagiar a los demás. Entonces, tener una responsabilidad hacia los demás. Entonces, por favor, no podemos dejar que la gente diga, no, yo ya me vacuné, entonces yo hago lo que yo quiero. Recordemos que hay gente que no está vacunada y uno puede ser transmisor de esa infección. La vacuna disminuye complicaciones y muerte, pero no disminuye la contagiosidad del virus. ¿Por qué, por ejemplo, a los mayores de 70 se les está dando la vacuna de Sinovac y a los médicos se les da la de Pfizer? Es decir, ¿hay alguna diferencia en la inmunidad que causa la una o la otra? ¿O es que estamos discriminando a los viejitos? No, mira, Ángela, yo diría que no es que estemos discriminando, sino es un tema de disponibilidad. En este momentico, la mejor vacuna es la que podamos conseguir. En este momentico no nos podemos poner en el tema de escoger la mejor o la peor vacuna. En este momentico tenemos que tratar de vacunar el mayor número de personas y el tema ha sido de disponibilidad, Ángela, porque no hemos podido conseguir a nivel del gobierno colombiano, ¿sí?, la disponibilidad de vacunas para toda la población, primero que todo. 2, conseguir las vacunas por parte de los gobiernos no ha sido fácil porque las grandes potencias, en cierta forma, han tenido un acaparamiento. Eso lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud por esa inequidad de disponibilidad de vacunas. Entonces, en este momentico, no podemos darnos el lujo de decir que es que vamos a escoger o cuál es la mejor. La mejor vacuna es la que dispongamos en este momento, Ángela. Y lo importante es esto. No solo es la vacuna, sino garantizar las 2 dosis. Mire el problema de esto. El gran problema de esto es que hay que dar 2 dosis con un periodo de tiempo determinado entre ellas y hay que garantizar no solo una primera, sino una segunda dosis. Y advertirle a la gente que la inmunidad se adquiere con 15 días después de la segunda dosis y no relajarse con la primera dosis ni bajar la guardia, como es lo que nos está sucediendo. Mire, Ángela, hemos tenido problemas con el tema de la Sinovac, por ejemplo, no en sí por la vacuna, sino que se están presentando casos de infecciones en los sitios donde la gente baja por un lado la guardia en las medidas de bioseguridad. En el sitio donde se la ponen en un momento determinado, hay concentraciones de gente y la gente puede adquirir en el mismo sitio donde se puede vacunar. Si no hay buenas medidas de bioseguridad, ahí uno puede adquirir el mismo virus. No por la vacuna, como la gente está pensando, no, sino que la aglomeración de gente o simplemente la gente se relaja con la primera dosis y la primera dosis no le va a garantizar la inmunidad. Entonces, hay que tener en cuenta
muchos aspectos con respecto a la vacuna. Uno, y es seguirse cuidando, porque no hay inmunidad sino hasta 15 días después de la segunda dosis. Dos, tener responsabilidad con los semejantes que no están vacunados. Tres, guardar muchas medidas de bioseguridad en el momento en que le van a aplicar la vacuna a las personas. ¿Qué pasa con las personas mayores? Se relajan mucho, digamos, con su tapabocas, salen el día de la vacunación, se pueden contaminar cuando hay esa aglomeración. Se han presentado casos. Entonces, y la gente piensa erróneamente de pronto que es la vacuna. No es la vacuna, sino las condiciones en las que se presentó la aglomeración cuando se fue a vacunar, que hubo error en el manejo de las medidas de bioseguridad. Entonces, tenemos que tener en cuenta muchos factores, pero más allá de las vacunas, como le digo, no es solo la vacuna, sino todas las medidas de bioseguridad que acompañan este proceso de vacunación. Una persona, doctor, que ha tenido COVID, ¿se debe vacunar? ¿Cuánto tiempo después y si se les dan las 2 dosis? Sí, definitivamente se deben dar las 2 dosis. En Estados Unidos se está recomendando al tercer mes después de haber padecido la enfermedad. Sin embargo, hay escuelas que ya están hablando de 2 meses, de superado el episodio. Algunos artículos ya están hablando de que se esperen 2 meses. Otros están hablando de lo que sí se garantiza es que cumpla 3 meses. Es decir, por ejemplo, la persona ha sufrido un proceso de hospitalización de donde haya sido sometido pues, a anticuerpos monoclonales o a plasma convaleciente, que han recibido anticuerpos con plasma convaleciente. Eso sí se recomienda esperar 3 meses. Pero una persona con una enfermedad común que haya tenido su COVID, a los 2 meses ya se puede vacunar. Bueno, pues eso es una cosa recomendable para que también la gente sepa, porque muchas de las personas que han tenido COVID siguen muy preocupados porque pues como hay tanto chisme, entre los chismes dicen. Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro, curas y vacunas con el doctor Gimeno Rojas. Doctor, pero ya por ejemplo en este momento pues la gente está pensando en qué momento podrá haber la inmunidad de rebaño. ¿Cuánto tiempo cree usted que tenemos todavía que seguir distanciándonos, que no podemos abrazarnos, que no podemos hacer fiestas y que bueno, y los niños tampoco pueden regresar al colegio seguramente? ¿Cuánto tiempo cree usted que nos falta a Colombia para eso? Ángela, mira, eso depende del porcentaje de la población vacunada. Podemos llegar a una inmunidad de rebaño cuando garanticemos el 70% de la población vacunada. ¿Cuándo llegaremos a eso? Solo el gobierno lo sabe, que es lo que tienen en este momento. Con la única, ellos son los dueños del balón porque son los que determinan la disponibilidad de vacunas para ver cuántas vacunas nos van a traer en cuánto tiempo. Fíjate lo que llevamos un mínimo porcentaje en lo que llevamos de vacunación con respecto a nuestra población. Entonces, eso todo depende cuando lleguemos al 70% de la población vacunada. Entonces, si nos demoramos en vacunar la gente, sobra decir que más nos vamos a demorar en llegar a tener esa inmunidad de rebaño. Pero el problema es la disponibilidad de las vacunas que nos están llegando es por chorritos y por pequeñas cantidades. Y esto parece que va a ser más demorado de lo que habíamos calculado por la disponibilidad de las vacunas. Eso solo lo sabe el gobierno, que son los únicos que han manejado y han administrado pues la importación de las vacunas, y hay por eso motivos por los cuales las empresas privadas están queriendo presionar al gobierno para que liberen la importación de vacunas y poder ayudar un poquito a la disponibilidad de estas vacunas, y esto aceleraría el proceso. Pues realmente lo que no sabemos en este momentico es cuánto se va a demorar el gobierno, ¿sí?, para entregarnos el 70% de la población vacunada. Mientras el gobierno no suelte, digamos, a la empresa privada la capacidad para poder importar vacunas y aplicarlas, pues entonces vamos a depender única y exclusivamente de la disponibilidad del gobierno, de lo que él tramite para conseguir estas vacunas. En Inglaterra, por ejemplo, que es un país donde ha habido un proceso muy alto de vacunación y también ya en este momento dicen que han tenido 2 días en que no ha habido muertes. ¿Eso quiere decir que está muy cerca de la inmunidad de rebaño? No, ellos, fíjate Ángela, que más allá de eso, ellos después del proceso de vacunación también han acompañado esto con cierres y confinamiento. Fíjate que después del proceso de vacunación ellos han apretado mucho las medidas de bioseguridad.
Entonces, esto refuerza la teoría de lo que te expliqué al principio. La vacunación no debe permitirla relajar o flexibilizar las medidas de bioseguridad y el confinamiento. Por el contrario, debe complementarla para que logramos ir controlando cada vez más esto. Porque fíjate que aun cuando Gran Bretaña fue uno de los que empezaron pues a vacunar, ellos tuvieron que encerrarse nuevamente y ellos definitivamente dijeron hay que acompañar la vacunación con confinamiento en un momento determinado. De modo que todo depende de este grupo de medidas unidas, complementarias, pero no depender solamente de la vacunación. Recordemos también que aquí hay un componente importante con respecto a la vacunación, que son las variantes que se han presentado, las variantes mutantes del virus, que en algunos sitios no son cubiertos en un momento determinado por ciertas vacunas. De modo que tenemos que tener cuidado porque hacia el futuro también tenemos que seguir cuidándonos y seguir cuidando esta parte de medidas de bioseguridad. O sea que es posible, digamos, que todo este proceso de vacunación termine no sirviendo porque hay estos nuevas cepas. No, Ángela, sí sirve. Todo lo contrario, sí sirve. Lo que pasa es que van a salir nuevas cepas que van a requerir refuerzos hacia el futuro. Ya nos están hablando en la literatura que con el tiempo vamos a requerir refuerzos de las vacunas, así como la influenza. Tú sabes que la influenza hay que vacunarse, sí, porque salen nuevas cepas. Muy probablemente tú tengas una vacunación básica, que es la que estamos realizando, pero muy seguramente tendremos que presentar refuerzos hacia el futuro con respecto a estas nuevas variantes. Eso sí, ya nos estamos preparando emocionalmente. De hecho, la ciencia ya está empezando a pensar también ya en las vacunas intranasales, donde tenga un cubrimiento mejor para cepas que quizás no estaban cubiertas por este primer grupo de vacunas. Esto es un proceso que cada vez va a ir mejorando, pero que definitivamente no hemos encontrado hasta este momento la panacea, ni podemos decir que aquí se terminó el COVID-19. Esto es un proceso del cual apenas estamos aprendiendo. O sea que es posible, digamos, que tome 2 o 3 años o quién sabe cuánto hasta que el mundo pueda volver a lo que llamábamos la normalidad, o sea, a poder hacer cosas presenciales, hacer conciertos, a hacer conciertos masivos, a todos esos eventos que nos habíamos acostumbrados anteriormente. Así es, Ángela. Muy probablemente tendremos que llegar a esa nueva normalidad, pero va a ser paulatina y va a ser un proceso, pero no va a ser tan rápido como nosotros quisiéramos. Y como le digo, debemos prepararnos hacia el futuro, hacia refuerzos de vacunas, hacia las nuevas cepas. Doctor, ¿hay alguna enfermedad parecida que pueda dar los síntomas de COVID, pero que no es COVID y la gente se asusta? Claro, existen todos. Es que mira, el COVID es un beta coronavirus, pero existen los alfa coronavirus. Es que los coronavirus son una familia inmensa de virus. Entonces, esto tiene primos hermanos, primos de segundo grado, que no son tan agresivos como el SARS-CoV-2, pero, por ejemplo, una persona puede tener una influenza que tiene síntomas parecidos, una parainfluenza. O sea, yo quiero decirles que todo lo que son cuadros respiratorios, no todo es COVID-19, sino que existen virus parecidos, como tú lo dices, que son familiares a un alfa coronavirus o que son virus que pueden dar la misma sintomatología sin ser necesariamente el COVID-19 o el SARS-CoV-2. Hablemos de SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque es que COVID-19 como tal se le llama la enfermedad ya complicada respiratoria con proceso inflamatorio y autoinmune. De modo que una cosa es la infección por SARS-CoV-2 y otra cosa es el COVID-19. Muy importante, doctor. Pues, ¿verdad que le agradecemos muchísimo y sobre todo le agradece mucho la ciudad, a ustedes, a ese grupo de médicos que ha logrado salvar tantas vidas y que se han dedicado pues a parte de su profesión, porque me imagino, doctor, que usted sigue también trabajando como cirujano plástico. Indudablemente, Ángela, sigo trabajando como cirujano plástico. Nosotros tuvimos una suspensión de actividades de cirugía electiva durante un tiempo por razones de disponibilidad de UCIs y de medicamentos básicos de cuidado intensivo. Pero de todas formas ya nos restablecieron el ejercicio de cirugía electiva hace poco tiempo y estoy también ejerciendo. Bueno, doctor, pues le agradecemos mucho y también al equipo suyo que han sido
fundamentales para salvar las vidas de tanta gente y pues para felicitarlo por ese trabajo que usted ha hecho. Muchísimas gracias, doctor, y le agradecemos mucho que nos haya acompañado en nuestro programa. Gracias a ti, Ángela, por esta invitación. Y a ustedes, continúen su canal Telepacífico. Hasta la próxima.